tenemos una iglesia cristiana, una iglesia de poder. Dios dejó una iglesia, Jesús dejó una iglesia aquí en la tierra de poder. Amén. No dejó una iglesia solamente con palabra, sino una iglesia con demostración de poder y del Espíritu. Amén. Así es. ¿Por qué se necesita una iglesia con poder y del Espíritu? Porque solamente así esa iglesia puede avanzar, solamente así esa iglesia puede crecer espiritualmente. No estamos hablando de un crecimiento en números de cristianos, sino en un crecimiento espiritual. Cada persona debe de tener al Espíritu Santo consigo, porque cada ser humano que llega a Cristo necesita que el Espíritu Santo lo limpie, necesita que el Espíritu Santo lo llene. Y necesita caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo? Porque solamente con el poder del Espíritu Santo podemos hollar serpientes, escorpiones. Podemos superar situaciones que el mundo no puede superar. Que los que están fuera del Evangelio, fuera de Cristo, no pueden superar. Un ejemplo de eso es que cuando hay una enfermedad en nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, los que amamos a Dios, amamos su palabra, es que cuando tú tienes una enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese sida, llámese cualquier enfermedad de muerte, comparada a esa misma enfermedad que tiene alguien en el mundo, te vas a dar cuenta que el resultado va a ser diferente. Amén, así es. Te vas a dar cuenta que esa enfermedad que tú tienes como amador de Dios versus el mundo, tu enfermedad es para que se glorifique el poder de Dios en ti, el amor de Dios. Pero esa enfermedad en el mundo es para destrucción, sí, es para muerte. Las Escrituras establecen que ellos divagan, claudican en dos pensamientos. Por lo tanto, cuando claudicamos en diferentes pensamientos, nos convertimos en gente, en personas de doble ánimo. No sabemos lo que queremos en la vida, no hay un propósito establecido, no hay unas metas que cumplir. Entonces, hoy queremos algo y mañana queremos otra cosa. No estamos establecidos en nuestro sentir, porque no tenemos a Dios. El mundo, cuando está en esa condición, no tiene a Dios. La palabra dice que ellos están sin fe, sin esperanza y sin Dios, como en otro tiempo tú y yo estábamos. Sí, es, amén. Antes de que Jesucristo saliera a nuestro encuentro, antes de que Jesucristo saliera e irrumpiera nuestra vida, hiciera un alto en nuestro camino, porque es que estábamos realmente destituidos, estábamos muy alejados de Dios por causa de los pecados que cometíamos día a día. Pero hay una buena noticia, que Jesús vino a la escena terrenal y dio su vida por nosotros, para darnos una nueva vida en Cristo. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el propósito de yo estar en Cristo? ¿Cuál es el propósito de yo orar? ¿Cuál es el propósito de yo ayunar? ¿Cuál es el propósito de escudriñar las Escrituras cada día? ¿Cuál es el propósito de obedecer a la palabra de Dios? ¿Qué beneficios me traen todas estas cosas a mí? Y realmente, si yo estoy obteniendo esos beneficios de Dios o no los estoy obteniendo. Entonces, tiene que hacerse esa pregunta y responderse a usted mismo como cristiano. La pregunta que hace el Espíritu
Todos aquí son cristianos, todos aquí son creyentes, todos aquí un día le dijeron sí a Cristo. Levante su mano. Entonces la pregunta que viene es más terrorífica. Entonces el título de este mensaje se llama, le pusimos como título, una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Y si todos aquí hemos levantado la mano diciendo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, la palabra nos dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, debemos haber nacido de nuevo. Aleluya. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es tener una nueva vida. Juan capítulo 3. Jesús habla con Nicodemo. Y Jesús en esa conversación que tiene con Nicodemo le está diciendo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que era un maestro, un doctor de la palabra, era un rabí. Pero Nicodemo, a pesar de que tenía conocimiento de la Biblia, a pesar de que tenía conocimiento de la palabra, Nicodemo no podía vivir obedeciendo la palabra de Dios. La pregunta es, él podía enseñar la palabra, podía instruir a otros, darle consejería a otros, pero esa misma palabra que él instruía, esa misma palabra que él enseñaba, esa misma palabra que tomaba para dar consejería a otro, no era eficaz en su vida. Porque las cosas del Espíritu se viven en el Espíritu. Amén. Por eso Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo para poder vivir una vida en el Espíritu, para poder obedecer a mis mandatos. Le está dando a entender a Nicodemo que vivir con conocimiento no es vivir en el Espíritu, sino se ha nacido de nuevo. A pesar de que muchos hoy tienen tanto conocimiento de la Biblia, todavía siguen cometiendo pecado. Todavía siguen cometiendo adulterio, todavía siguen en las fornicaciones, todavía siguen en las calumnias, en las mentiras, en los celos, en el rencor, en la ira, en la ofensa, en el dolor. Porque tales personas son naturales. Jesús dijo: yo no soy de este mundo, no soy de aquí abajo, yo soy de arriba. Jesús se alimentaba con no alimento perecedero, porque él se podía comer un plato de lentejas, unas legumbres, pero al rato iba a volver a tener hambre. Eso fue lo que le quiso dar a entender a la samaritana cuando se encontró con ella en el pozo de Jacob. Si tú supieras quién soy yo, a mí me pedirías agua. Y el agua que yo tengo para darte es un agua que salta a vida eterna. El agua que tú estás sacando de ese pozo es un agua que te va a saciar la sed ahora, pero vas a tener que volver a venir aquí y volver a sacar más para volver a saciar tu sed. Y continuamente tendrás que estar en esta acción. Entonces, Jesús ciertamente, cuando los discípulos se fueron en aquel momento a comprar alimento,
y Jesús tenía hambre, cuando ellos llegaron con el alimento, le dijeron, le iban a dar el alimento a Jesús, y Jesús dijo: no, yo ya comí. Y ellos preguntaron: ¿y a dónde sacó el alimento? ¿Cómo así que ya comió? Sí, es que él comía una comida espiritual. Está dando a entender que cuando tú te alimentas del pan de vida, tú mantienes saciado. ¿Y cómo nos saciamos? A través de vivir una vida espiritual. El problema que tenemos hoy como cristianos es que vivimos en la vida carnal. Vivimos en una vida natural, gobernada por la carne, valga la redundancia. Entonces vamos a ver en Gálatas 5:16. Dice en el nombre de Jesús: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Si sois guiados por el Espíritu. O sea que como iglesia, como cristianos, estamos llamados a vivir por el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Por eso que cuando vienen las tribulaciones, los problemas, por eso que cuando vienen las pruebas, las luchas, las tentaciones, muchos llamados ser creyentes caen. Muchos llamados ser creyentes, cuando viene la tentación, caen. Porque su vida de cristianos no es en el Espíritu. Muchos cristianos se congregan. Muchos cristianos oran. Muchos cristianos ayunan. Muchos cristianos leen la palabra todos los días. Pero cuando viene la prueba revela que viven en la carne. Que lo que consiguen de la palabra, que el conocimiento que consiguen de la palabra es un conocimiento vano de las Escrituras. Es un conocimiento vano porque esa palabra aún en su vida personal diaria no hace efecto, porque esa palabra no ha impactado a su espíritu, porque le está dando de comer y está muy preocupado en satisfacerse a sí mismo en sus deseos. No fuimos llamados a vivir para satisfacernos a nosotros mismos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible, Maestro, que yo siendo viejo me tenga que volver? ¿Cómo me meto de nuevo al vientre de mi madre para volver a nacer? Entonces Jesús le dice: oh, no has entendido, Nicodemo, tú siendo un principal no entiendes estas cosas. Es que Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Y entonces, cuando un hombre que tiene mucho conocimiento de la palabra no tiene la capacidad espiritual, no va a entender cuando un espíritu le habla. No va a entender cuando Jesús le está hablando. No va a entender el mensaje de Jesús. Tienen oídos, mas no escuchan, porque están en la carne. La carne no puede escuchar al Espíritu. No olvidemos que Jesús, no olvidemos que Dios es Espíritu. Entonces, para Él poder contactar y tú contactar con Él, necesitas activar tu naturaleza espiritual.
naturaleza que tenemos. Los sentidos naturales fueron creados para comunicarnos, para relacionarnos con los naturales. Pero el sentido espiritual es para comunicarte con Dios. Entonces, muchos cristianos no han podido y no han conocido, no han entendido que tiene que haber una transición. Salir del modo natural para entrar al modo espiritual para yo poder escuchar a Dios hablarme. La palabra de Dios dice que Dios no hace nada si no se lo revela antes a sus hijos, a sus siervos. Amén. Pero ¿cómo es que tú te das cuenta que cuando Dios va a hacer algo, una prueba, una dificultad va a venir a tu vida, tú no la puedes reconocer? Porque cuando Dios te está hablando, tu espíritu no escucha, porque está sometido, está sumergido en los pecados. Entonces podemos ir a la iglesia, podemos llenar la iglesia, pero no hay activación espiritual en la iglesia. No porque Dios no quiera hablar, es porque estamos muy cargados de lo natural. Estamos muy preocupados por las cosas que están aconteciéndonos, por las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Eso nos desenfoca, eso nos distorsiona la realidad por la cual nosotros vivimos, por la cual nosotros nos movemos, por la cual nosotros caminamos y tenemos una razón de ser aquí en la tierra. Propósito. Entonces, cuando vienen las pruebas van a revelar si eres un ser espiritual o eres un ser terrenal. Las tentaciones van a revelar si eres un ser terrenal o eres un ser espiritual. Entonces, comprendamos una cosa, entendamos algo. Que las tentaciones, cuando vienen a nuestra vida, vienen con un propósito: quitar lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Las pruebas revelan un propósito: es añadir más del espíritu. Por eso podemos ver la parábola de los talentos. Al que tiene más se le dará. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Romanos 8:1. Y Romanos 7:18 y Romanos 8:6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay condenación? Para los hijos de Dios no hay condenación, porque no caminan según la carne, sino según los estándares espirituales. ¿Y dónde encontramos esos estándares del espíritu? En la palabra. La palabra debe regir la vida del cristiano. La palabra debe ser el modo de vida del creyente. La palabra debe hablar por el creyente, no su boca, no su apariencia. Es la palabra la que habla quién eres tú.
Aún tu carne debe dar testimonio, sin abrir tus labios, por tu comportamiento. Tu conciencia habla quién eres tú. Tu conciencia da testimonio de si tú eres un hijo de Dios o eres un hijo de la carne, de las tinieblas. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La Biblia establece que dice que hay una lucha, según Gálatas. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Es hacer el bien está en mí, esto es en el espíritu, pero termino haciendo lo que yo no quiero hacer, esto es mi carne. ¿Por qué termina haciendo lo que no quiere hacer? Tiene conciencia de que lo que está haciendo está mal, pero aún así se ve envuelto en los deseos de la carne. ¿Por qué se ve, aún teniendo conciencia de aquello, se ve cometiendo aquello? Porque se ocupó más de alimentar sus deseos. Aún teniendo conocimiento de la verdad, esa verdad aún no lo hacía libre. Entonces, cuando la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, hay un cambio de naturaleza. Cuando yo conocí a Cristo, tuvo que haberse hecho un cambio de naturaleza a una nueva vida. Según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, esto es, las cosas de la carne mueren. Para que demos vida y demos paso al Espíritu de Dios en nuestra vida. Para que todas las cosas que desde este momento que entraste a Jesús, empieces a construir una nueva vida, ahora haciendo las cosas que al Espíritu le gustan. Siendo guiado y dirigido por el Espíritu, según lo dice Romanos 8:14. Cuando nueva criatura somos, el Espíritu de Dios toma control ahora de nuestra vida. Ahora el Espíritu de Dios hace cambios en nuestra vida. Y esos cambios empiezan a manifestar en nuestra vida, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de caminar, aún en nuestro modo de vestir, aún en nuestro modo de sentir. Eso es lo que hace una nueva vida. Eso es lo que hace el Espíritu en mí. Entonces, tenemos muchos cristianos que van a los servicios, que van a una iglesia de 4 paredes, se reúnen en un lugar, escuchan la palabra de Dios, pero cuando salen de ese lugar salen a pecar. Salen a cometer ilícitos, salen a cometer adulterio, salen a cometer fornicaciones, salen a cometer pecados de muerte, salen a cometer pecado sexual. El pecado más terrible para que muera el Espíritu Santo es el pecado sexual. ¿Cómo se empiezan a desnudar esos diablos ahí? Es que un lugar donde tenemos que ver las cosas claras es en la iglesia. Porque en el mundo estamos cansados de que el mundo nos engañe. Que el mundo nos engañe cada rato y nos mienta cada rato. No estamos dentro de esa burbuja, estamos fuera de la burbuja. Estamos
apartados de ese mundo. La Biblia dice, Jesús dijo en el Getsemaní, cuando oró, Padre, yo oro, no para que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque ellos están en el mundo, mas no pertenecen al mundo. Esto significa que no somos de la carne, ya no vivimos con la carne. La carne, al vivir en la carne nos trae condenación, nos trae muerte, dice la palabra. O sea que cuando yo voy al campamento a recibir entrenamiento militar, voy a capacitarme para enfrentar a un enemigo. Y ese enemigo que usted y yo tenemos en común y que lo tiene el mundo también, se llama carne. Es el enemigo más terrible que el mismo diablo. Porque la carne tú no la puedes reprender. Al diablo y sus demonios los reprendes y se van. Pero tu carne no la puedes reprender porque ella vive contigo, está pegada a ti. Tú tienes que bañarla, tienes que maquillarla, tienes que alimentarla. ¿Sí? Y tienes que saciarle sus deseos. Y cuando tú no le quieres saciar los deseos, tienes problemas. Te descompensas. Es como un drogadicto cuando no puede consumir. El corazón se te quiere salir, ese corazón de carne tú y yo tenemos, se quiere salir porque tú no lo llevas al pecado. Y él te quiere jalar, te dice, vamos a pecar, porque el pecado es delicioso para la carne. ¿Sí? Y la palabra habla de que cuando tú estás consumiendo el pecado es como un manjar. Sí, eso es como un manjar, pero cuando llega al vientre se pone amargo. 5 minutos de felicidad y toda una eternidad de condenación. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, léalo ahí. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. ¿Se está dando cuenta de lo que estamos hablando? Aquí en Mateo 7:24 está hablando de 2 hombres. Uno que construyó en la roca, sobre la roca. Este es aquel que escuchó la palabra y la obedece. Entonces, cada que tú obedeces la palabra de Dios, te afirmas más en Dios. Porque la palabra te está alertando de que van a venir fuertes tormentas. La palabra te dice que van a venir movimientos que van a golpear con ímpetu esa casa. Y no está hablando de una casa física, está hablando de una casa espiritual. La casa eres tú. Que cuando te nutres, cuando permites que la palabra tome supremacía en ti, cuando permites que la palabra sea el estándar de vida en tu vida, cuando permites que ese manual de vida gobierne tus emociones y tus deseos terrenales y los sometes a la palabra de Dios, tú te estableces
en la firmeza de ella. O sea que cuando vienen las fuertes olas, las fuertes tormentas, el Espíritu Santo te contendrá. Él no permitirá que tu casa caiga. Él no permitirá que ese templo en el cual Él vive se derribe. Tú eres sembrado como una palmera. La palmera es alta, crece mucho, pero los grandes fuertes vientos golpean la palmera. Y tú ves una palmera y ella no cae. Ella se dobla. Deja que pase la tormenta y vuelve a su posición original. El Espíritu Santo es la raíz que hace que tú no caigas. Él es el cimiento en tu corazón espiritual. Él es el que te va a mantener, porque Él sabe que las tormentas vendrán. Y Él porque sabe que las tormentas vienen. Y porque Él te está diciendo que edifiques. El hombre sabio, la mujer sabia edifica su casa en la palabra de Dios. El hombre sabio y mujer sabia edifica su casa en la obediencia a la palabra de Dios. El hombre sabio hace la transmisión de lo natural a lo espiritual en su vida, cada día haciendo morir su carne, porque sabe que van a venir fuertes tormentas. El problema es que esas tormentas también van a venir para el hombre que no es sabio. Estamos hablando de dos casas: una casa espiritual llamada iglesia y una casa, esa casa que se construye en la roca, y otra casa llamada el mundo. ¿Has visto que el mundo edifica en dónde? En la arena. La arena del mundo es el conocimiento vano del mundo. Edificar en el mundo es edificar en la arena. Es edificar bajo estándares no confiables. Es construir, es edificar bajo conocimientos humanos, bajo sabidurías humanas. Y el conocimiento humano tiene una habilidad que no tiene cimiento. El conocimiento humano no tiene fundamento. Entonces cuando viene el fuerte tempestad, esa casa se destruye. Es grande la ruina, según Mateo 7, 24 al 27, ¿no? Para los dos, las mismas tormentas vienen. Para el que edificó su casa en la roca como para el que edificó en la arena. Pero uno permanece y el otro es destruido. ¿En qué posición quieres mantenerte tú? ¿Dónde vas a seguir construyendo tu casa? Entonces Dios quiere que la iglesia deje de construir bajo los conocimientos humanos, bajo la sabiduría humana, bajo el consejo humano. Por eso es que el mundo hoy, tú lo puedes ver, es un mundo inestable. Nosotros los cristianos, nosotros la iglesia caminamos en un mundo inestable, porque la iglesia está en el mundo pero no pertenece al mundo, o sea que hay inestabilidad. Pero la iglesia, a pesar de toda la inestabilidad que existe, camina firme. El terreno para el mundo y para nosotros es el mismo. La diferencia la hace el que está cimentado en la roca. Por eso es que cuando vienen las pruebas vienen a revelar en dónde estamos edificando. Las pruebas revelan dónde tú edificas. Si cuando vienen las pruebas tú sientes desfallecer, tú sientes depresión, tú sientes mucha ansiedad y tú sientes que es tu final,
y no te levantas de eso y te ves destruido, te das cuenta que el tiempo que pasaste en el Evangelio, en la casa de Dios, leyendo, escudriñando la Escritura, jamás te sirvió. Porque no edificaste, perdiste tiempo, perdiste lo más grande, el tesoro más maravilloso que cualquier ser humano puede encontrar. Ese tesoro es más grande que todos los tesoros de la tierra. Ese tesoro, el hombre cuando encuentra el tesoro es capaz de ir y vender todo lo que tiene por mantener ese tesoro. Y ese tesoro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que se te va a revelar y te va a decir cuál es el propósito del por qué Él te llamó, del por qué Él te escogió. Entonces la Biblia dice que son muchos los que son llamados y son pocos los escogidos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de una zaranda, a través de las pruebas. Muchos llegan a las iglesias, pero no todos pueden permanecer en el tiempo. El tiempo es el que revela quién es quién. El tiempo es el que revela si tú has edificado en Dios o no has edificado. Si has edificado todo ese tiempo en la Él. A ti no te hace espiritual un don. A ti no te hace espiritual ir a la iglesia todos los domingos. A ti no te hace espiritual orar 7 horas diarias. A ti no te hace espiritual ayunar 40 días. Porque muchos lo hacen. Pero el tiempo es el principal testigo de que si lo que tú hiciste o lo que estás haciendo está en la roca. Vives en la roca, construyes en esa roca. Hoy nos equivocamos tanto como cristianos que por eso somos engañados. Porque tú me ves a mí predicar una palabra, quizás una palabra muy elocuente, el don de la palabra, y quizás tú dirás: oh, ese es un hombre de Dios, oh, esa es una mujer de Dios, y eres engañado por tus sentidos. Eres engañado por lo que tú ves naturalmente, pero nunca te diste cuenta que aquel hombre que tú vistes con tantos talentos era un lobo vestido de oveja. Porque la palabra dice que Satanás se viste como un ser de luz, se manifiesta como un ser de luz. Es que Satanás no se va a venir a presentar como es él, porque entonces tú saldrías corriendo de ese lugar. Entonces tú lo vas a reprender. Satanás viene a nosotros y la palabra dice: está entre nosotros, se viste como uno de nosotros, habla como uno de nosotros, predica como uno de los nuestros, pero no es de nosotros. Así que él viene vestido como pastor, viene vestido como líder, viene vestido con una falsa apariencia de piedad. Y muchos son engañados, aún si fuera posible, hasta los escogidos, por falta de discernimiento, por falta de entendimiento espiritual. El entendimiento nos lo da el Espíritu.
nosotros debemos caminar en el Espíritu. Nuestra función como iglesia es caminar en el Espíritu. Pablo lo dijo, Pablo habló y dijo que él se presentó ante los apóstoles, dijo: yo me presento ante ustedes no con solamente palabras, sino con demostración de que yo estoy lleno del Espíritu y de poder. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu y de poder, las cosas empiezan a tener cambios en tu vida. Tu vida empieza a tener una transición, una transformación. Tú te elevas sobre los montes, te elevas sobre los aires, te elevas sobre tus problemas. Eres un águila. El águila, cuando ve la tormenta, se remonta y no es atrapada por la tormenta. Son atrapados por la tormenta las gaviotas, las aves que tienen vuelos más rasantes, porque son rastreras. Por eso Jesús dijo: yo no pertenezco, no soy de aquí abajo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces, cuando tú eres espíritu, tú vives según el Espíritu. Pero cuando somos carne, vivimos según nuestra carne. Es por eso que nos resentimos, es por eso que nos sentimos. Si no me miraron bien, si me habló un poco golpeado. ¿Por qué? Porque estoy alimentando la carne. Estoy pendiente de qué dirán, si me veo bien, si no me veo bien, cómo lo hice. Pedimos aprobación, porque somos gente insegura, y la inseguridad no está en el espíritu. Por eso el Señor dijo: no les he dado espíritu de temor. El espíritu de temor opera en el hombre y en la mujer que viven en la carne. Así que si tú estás metido, enfrascado en temores, en angustias, en miedo, revísate. Hoy te estás dando cuenta que no eres espíritu, que eres carne. No puedo ver los ojos. Los Dacopan vienen. Pero estamos hablando de verdaderos cambios como cristianos. No podemos incubar en esa silla. No podemos ser gallinas ponedoras. Debemos dar fruto. Debemos manifestar quién somos realmente. Pero no vivir en una tormenta a diario como cristianos. Cristiano que vive en tormenta es cristiano que no es cristiano. Porque aunque estamos en tormentas, el espíritu está elevado. Y por eso dice la palabra que tenéis por sumo gozo cuando te halláis en diversas pruebas, en diversas tribulaciones. Tener por sumo gozo. Eso no lo puede tener un carnal. Eso no lo puede tener alguien que vive en la carne. Porque el que vive en la carne, cuando le vienen las pruebas, empieza el lamento de los pollitos, la quejadera. ¡Ay! El síndrome de la oveja herida. Me dolió. Ese es el síndrome de la oveja herida. Es la oveja que está en la carne, una oveja que está en el espíritu. Alguien que está en el espíritu está gozoso, porque está siendo tomado en cuenta por Dios. O sea, los discípulos, cuando los azotaban, Pablo y Silas los metieron en el cerco de más adentro, y dice la palabra que ellos estaban gozosos, alegres, habían sido lacerados, habían sido golpeados muy fuertemente, y ellos no se quejaron. Ellos empezaron a alabar a Dios a la medianoche. Y sucedió algo maravilloso, que cuando tú estás en el espíritu y adoras en el espíritu, el dolor que tú estás
sintiendo es nada comparado con lo del Espíritu, porque el Espíritu viene y te fortalece. El Espíritu te hace sentir bien. Entonces el Espíritu lo que hace es que te va a llenar de gozo. El gozo, la prueba encuentra el gozo, no el gozo a la prueba. Entonces cuando el gozo encuentra la prueba, revela de que tú estás en el Espíritu. Pero si el dolor, pero si la queja empieza a suceder, estás en la carne. Pero ¿por qué yo si soy cristiano? ¿Por qué yo si voy todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué yo si yo doy ofrenda? Yo pago diezmo. Yo no hago cosas malas como hace el mundo. ¿Por qué a mí, Señor? Estás en la carne, amigo. Estás en la carne. Y quiero decirte algo. Mientras estemos en esta vida, vamos a ser todo el tiempo procesados. Sí, amén, así es. Aunque tengamos bendición y prosperidad, aún en medio de ello, seremos procesados. O sea, que las tribulaciones son una constante en nuestra vida. Prepárate para eso. Y decídete si vas a ser cristiano o no. Porque ser cristiano no es que Dios te va a alejar de los problemas. Él no dijo que cuando fueras cristiano ya se acababan tus problemas. Él dijo, confía en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te ahogarás, no te mojarás. Y aunque estés en el pozo de la desesperación, Jehová Dios, Yahweh, de ahí te sacará. Así que estas cosas son necesarias en nuestra vida, porque a través de las muchas pruebas y tribulaciones, Dios diseñó estas cosas para el cristiano poder acercarse más a Dios, poder encontrarse más con su Creador, poder hacer que su corazón sea más sensible a la presencia y a la voz de Dios viviente. Sí, o sea, usted quiere bendición. Amén, dicen todos. Gloria a Dios. Saltamos y nos rompemos la silla cuando Dios nos habla de que viene la bendición. Pronto viene tu bendición, iglesia. Vienen los millones de dólares a tu cuenta. Viene casa, viene carro, viene venta. Viene el esposo que tú quieres con esos ojos verdes, azul. Así como tú me lo pediste, así te lo voy a entregar. Esa esposa que tú amas, esa esposa que tú anhelas. No, Señor, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen tribulación? ¿Cuántos tienen prueba? Clic, 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 clic. Nadie quiere eso, pero ¿no quiere bendición? Sin prueba no hay bendición. Amén, gloria a Dios. Sin desafíos diarios en tu vida no puede haber bendición. El buen atleta se prepara para la carrera y se prepara porque quiere llegar. Y para llegar ahí, a ese momento de la carrera, tiene que pasar un cierto tiempo de entrenamiento y de sacrificio, de disciplina. Tiene que autodisciplinarse, tiene que tener sacrificios en la alimentación, en su día a día, guardarse, prepararse, entrenarse para poder llegar a un día y poder correr la buena carrera de la que habla Pablo. La buena carrera.
y poder llegar a la meta y tener la satisfacción de que lo logró. Que tuvo muchos obstáculos, pero su preparación, su autodisciplina, su entrega lo llevó a llegar donde él quería llegar. Sabía que no iba a ser fácil, sabía que se iba a encontrar con muchos obstáculos en el camino. Es que usted sabe que para llegar donde Dios está esperándonos, tenemos que afrontar riesgos. Usted lo sabe. Tiene que tener ese conocimiento claro para que cuando vengan estas pruebas, usted se sonría, usted abrace la prueba y le diga: amiga, la prueba, gracias. Caminemos juntos, porque la prueba te va a exaltar. La prueba te está empujando a conocer, a llevarte. Es el vehículo que Dios está usando para acercarte a Él. ¿Cuántos han entendido hasta aquí? ¿Cuántos han entendido? ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios prueba? Amén. ¿Usted sabe que Dios lo va a probar? Sí. Entonces no llore, Amén. porque no te ha sobrevenido ninguna cosa que tú no puedas soportar. No te ha sobrevenido nada que tú no puedas soportar. Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedes soportar. Amén, así es. Dios conoce el corazón de cada uno. Él sabe cuánto podemos soportar. Pero qué maravilloso cuando tú lo soportas en el espíritu. Porque nadie que esté en la carne puede vencer. No eres rival para Satanás en la carne. No eres rival para los demonios en la carne. Por eso es que Satanás, cuando viene a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, la divide, la destruye, porque estamos en la carne. Entonces tomamos decisiones en la carne, basado en lo que el vecino nos dice, basado en lo que el familiar impío nos aconseja. Basado a lo que el profesional nos dice también, según los estudios que ellos han hecho. Sí. Entonces, Romanos 8:6, vamos terminando. ¿Qué dice Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Está escuchando? El ocuparnos de nuestra situación natural acarrea destrucción. Entonces, Juan 6:63, ¿qué nos dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada provecha. Esas palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son vida. Cuando Él está hablando que son vida, que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, está hablando de que para Él contactar con nosotros lo hace a través del espíritu. El espíritu que mora en nosotros es el espíritu de Dios. Y como el espíritu de Dios que mora en nosotros es semejante a Él, nos da vida. Porque el espíritu, a la verdad, anhela las cosas del espíritu, anhela las cosas de Dios. Porque el espíritu es el único que puede discernir el corazón y la mente de Dios. Y la mente de Dios es que quiere que todos nosotros seamos prosperados. Así como prospera nuestra alma, prosperemos en todo. Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la lucha, aún en medio de las pruebas, aún en medio de esas dificultades, prosperamos. No vemos muerte, no vemos destrucción. Lo que vemos es la bendición de Dios, porque Dios se complace con un hijo, con una hija que le obedece. O sea, que le cree. Pero creer no es suficiente si no hay obediencia.
Porque Satanás cree, pero está perdido. Entonces la cuestión aquí no es si yo creo. La cuestión aquí trata de la obediencia. Trata de que cada que yo leo la palabra la viva. No según mi conocimiento humano, sino según lo que ella me establece para mi vida. Tenemos que dejar. ¿Cómo te das cuenta que tú estás viviendo una vida en el Espíritu? Cuando dejas la fornicación, cuando dejas el adulterio, cuando dejas la lascivia, la pornografía, la masturbación, cuando dejas de mentir, cuando dejas de hacer trueques por ahí, cuando dejas de calumniar a otros, de señalar a otros, cuando dejas de juzgar, eso tu conciencia dirá que estás en el Espíritu. Cuando dejas los celos, las inseguridades, que desde que salió tu esposa para la calle y se está demorando, ya estás pensando lo malo, o cuando salió él, ya estás pensando lo malo y le llena ese teléfono de mensajes de WhatsApp, porque no sabes dónde está, tienes inseguridad, tienes temor. Cuando no has conocido a Dios, el temor se apodera de ti, porque no sabes tú quién eres en Dios. No tienes identidad de hijo. Cuando no tienes identidad de hijo, todo lo que pasa en el mundo te acontece en tu corazón. El temor hace de ti. Por eso es fácil que el cristiano peque. Es el caldo de cultivo para el diablo. Entonces el cristiano llega y sale de la iglesia, después de un avivamiento, después de saltar con las manos, de hablar 1000 lenguas, después de gritar júbilo, Satanás espera afuera. Y el Satanás allá afuera está cambiándose los bigotes. Dice, entre más adore, entre más alabe a su Dios, más rápido va a caer en mis tentaciones, porque Él lo está haciendo. Su alabanza es en la carne, no en el espíritu. Entonces se levanta la lascivia en el corazón, en la carne. Se levanta esa promiscuidad y siente más ganas de pecar. Y se van a orar. Oye, pasa que cuando no vivimos en el Espíritu, cuando ayunamos y nos levantamos del ayuno, la carne se levanta más, crece más la carne. Por eso es que la iglesia está mutilada. Por eso es que la iglesia ya no vive una vida espiritual. Ya la iglesia vive de emociones, de sentimiento sensorial, de lo que registran sus sentidos. Y como no sienten espiritualmente a Dios, se esforzan a sentirlo en la carne. Y es ahí donde sufrimos los peores ataques de Satanás. Así, iglesia, que los quiero dejar descansar. Quiero que reflexionen y miremos realmente qué estamos haciendo con nuestra vida. No podemos continuar siendo de apariencia. No podemos continuar un evangelio frío y apagado. No podemos seguir orando 1 hora al día y ya no tenemos más relación con Dios. No podemos venir a la iglesia por compromiso moral. Que nuestro servicio sea un servicio en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad ahí? Que yo sea honesto con Dios, que yo sea sincero con Dios, que
que sea genuino delante de Dios. Cuando somos nueva criatura, se tiene que notar que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia entre el mundo y nosotros. Amén. Que nuestra familia que se impía vea en ese cambio. Amén. No porque lo expresamos nosotros, sino por nuestra conducta. Porque es algo natural en nosotros vivir en obediencia. No es que me estoy forzando a vivir en obediencia, sino que es algo natural. Así como fluye tu sangre dentro de ti, que no tienes control sobre ella, así debe ser tu vida cristiana. Así debe ser tu vida cristiana. Sí tenemos dificultades, sí cometemos errores, pero esos errores no van a empañar nuestra vida en Cristo, porque Cristo cubrirá nuestras falencias. Amén. 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 Gloria a Dios. Casi no salen esos amén. Qué cosa tan terrible. Oiga, eso cuando dice amén, porque todos los mensajes son bravos. Porque ese amén tiene que salir desde acá, desde adentro. Pero a veces salen desde entre los dientes. Amén. ¿Sí? Amén. Háblame de prosperidad y tenemos a todos, no vas a ni predicar. Tanto amén que empieza la gente a gritar. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora sí no se ve gente danzando en el Espíritu, ni andando en lengua en el Espíritu. No se ve la gente andando. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo lo que quiere y lo que realmente le está preocupado es que cuando venga Cristo o nos mande a buscar antes, nos vayamos con Él. Amén. Nos vayamos con Él. Recuerda una cosa: ya no debes vivir tú para ti, debes vivir para Cristo. Amén. Porque Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Usted tiene que coger esa palabra e introducirla en su corazón espiritual y darle órdenes a su carne de que se someta. La idea no es suprimir la carne. En la arena de la libertad, en la presencia de Dios, la idea no es que tú suprimas la carne, sino que obedezcas al Espíritu. Amén. Así, para que no empieces a darle golpes a la carne. Solo obedece a Dios y la carne se somete. Amén. Porque la Biblia dice: resistir al diablo. También tienes que resistir a que tu carne te guíe y te dirija a hacer cosas que la palabra de Dios sanciona. Gloria a Dios. Sí. Así que tienes una misión ahora mismo: es acomodar tu vida con Cristo. Porque tú no sabes si mañana vives. El hoy te pertenece. Este momento es tuyo, pero el de mañana no. No sabes si vas a estar vivo. No sabes si hay misericordia para mañana. Así que es hoy el día de salvación. Es hoy. La palabra dice: examinarse cada uno. Usted tiene que vivir una vida diaria examinándose si está caminando con ella. Es el manual del cristiano. Sí, amén. Y si cometiste alguna falta, algún error, bueno, abogado tienes. Amén. Amén. Y restauras eso en el Señor y sigues caminando. Sí, amén. Dios le bendiga.